Recuerdo perfectamente la ocasión en que el presidente Bill Clinton ordenó el ataque de unas bases de Al Qaeda en un país africano. Y resulta que los misiles que se dispararon impactaron unos laboratorios farmacéuticos. Y la respuesta fue, bueno, nos equivocamos, pedimos excusa, pero lo que pretendíamos era acabar con un centro de entrenamiento terrorista que había en ese país. Y así quedó todo, con una simple excusa. Hoy, cuando uno ve el discurso de los dirigentes europeos y esos pronunciamientos para justificar un cambio de rumbo y las excusas que se ponen ahora sobre los errores que se cometieron a propósito de la crisis del 2008, la respuesta a esa crisis, que fue una respuesta realmente que le tiró toda la carga a los más necesitados, no obstante a que no fueron los más necesitados los causantes del problema, sino precisamente aquellos en cuya ayuda acudieron los gobiernos. Cuando uno oye todo esto, pues tienen forzosamente que recordar aquellos episodios, eventos como ese, de los errores que tienen gravísimas consecuencias. Eso que se habla hoy del incremento de las desigualdades, los gobiernos populistas que aparecen por doquier, todo eso, la inconformidad y los mismos problemas que están viviendo democracias avanzadas, incluyendo Estados Unidos, todo eso es una consecuencia de esas políticas. Y no me van a decir a mí como que no hubo manifestaciones claras de que el rumbo no era el correcto. Porque como hemos señalado en otras oportunidades, nosotros vivimos la crisis, en el caso nuestro de América Latina, vivimos la crisis mexicana, el denominado efecto tequila, vivimos la crisis con efecto tango de Argentina, en el caso de Estados Unidos vivimos la crisis de las empresas.com, y también ahí fue donde tuvo su epicentro la crisis de 2008. Vivimos la crisis asiática y todo eso como consecuencia de esas políticas neoliberales. Y todo esto con el correspondiente impacto en las condiciones de vida de la gente. Entonces vimos, como decíamos en el segmento anterior, esas contradicciones por una cuestión, una disputa por asuntos de carácter comercial, que es también la diferencia que mantienen países occidentales con China, que la ven como un rival que atenta contra su posicionamiento en el mercado. Pero también allí se vio un asunto que en cierta medida es risible, porque en el momento en el que se pretende crear un bloque, compactar el bloque occidental, unificarlo para darle respuesta colectiva a lo que ellos denominan como la amenaza china, pues se tropiezan también con viejas diferencias entre Estados Unidos y Europa, porque allí se suscitó nuevamente el tema de los subsidios, particularmente los relativos a las políticas de Europa y Estados Unidos, porque uno subsidia a Airbus en el caso de los países europeos y Estados Unidos subsidia a la empresa Boeing, y cada quien protege lo suyo. Esas disputas, ustedes recordarán que llegó a la Organización Mundial del Comercio.
La OMC concluyó, después de mucho debate y de mucho tiempo, concluyó en que todas esas ayudas eran ilegales. Y fue a partir, tomando eso como argumento, que el presidente Donald Trump impuso a la Unión Europea aranceles por más de 7.000 millones de dólares. Y en respuesta a eso, entonces Europa le impuso aranceles a Estados Unidos por más de 4.000 millones de dólares. Ahora, en el marco de este encuentro, el presidente Biden, en aras de conseguir que Europa se sume a su lucha contra China, entonces decide prorrogar ese asunto, sus pretensiones, por un plazo de 5 años. Quiere decir que intereses realmente son intereses y que en aras de la unidad Estados Unidos hace una concesión. Fíjense cómo es realmente que se manejan estos asuntos. ¿Cuáles son las contradicciones, las disputas que se presentan? No es un problema de si China es democrática o no. No es un problema de si China es irresponsable o no. Simplemente es un competidor. Y cuando se habla de competencia, cuando se habla de cuestión de ventaja, a mí me importa que tú seas Europa o que sea quien sea. Si tú subsidias, entonces yo o subsidio o te impongo sanciones porque tú pretendes tener unas ventajas sobre mí utilizando malas artes. Y entonces yo creo que para mí eso pone muy claro cuál es la naturaleza del problema que está viviendo actualmente el mundo. Porque a veces se nos presenta como que es una cuestión de diferencias entre los valores occidentales y los valores que a los que se acoge la China continental, que es un país, una dictadura en donde no se respetan los derechos humanos. El problema fundamental es una cuestión de ventaja y es una cuestión de predominio, una cuestión de poder. Y eso es lo que está en el fondo de todo esto. El cambio de rumbo implica un reconocimiento de que las políticas que se venían implementando, las denominadas líneas del consenso de Washington, fueron un fracaso, aunque contribuyó, ayudó, hizo más poderosos a los que tenían mucho, exacerbó las desigualdades. Mientras las cosas no se tornaban grises, mientras las cosas se podían sostener, se insistió en eso, pero cuando el barco comenzó a hacer agua, entonces de alguna manera había que intervenir. Y entonces ahora se le está tratando de dar una respuesta a China. Y eso es lo que se reconoce y eso es lo que ocurrió en la reunión del G7. Un cambio de rumbo, un reconocimiento de que las ofertas chinas, las políticas chinas han garantizado una dinámica de crecimiento de la economía china por un lado y al mismo tiempo la formulación de ofertas a los demás países que son atractivas, que han resultado atractivas, convenientes para esos países desde el punto de vista de sus intereses nacionales, y por eso entonces se introducen los correctivos y se trata de aproximar la oferta occidental, que era oferta del libre comercio y de que cada quien se rasque con sus uñas, entonces a concebir solidaridad y un programa de inversiones para el desarrollo en favor de los países menos desarrollados. Un reconocimiento de que las políticas chinas eran realmente políticas más inteligentes. Y ese es el problema al que estamos asistiendo. Eso es lo que hoy estamos observando. Bueno, esto es más o menos lo que se aprobó
en el marco de esta cumbre del G7, que yo creo que marca un antes y un después, sin exageración. Estamos cambiando de paradigma, el mundo está cambiando de rumbo y estas son cosas que de alguna forma repercutirán. Y yo creo que es un proceso interesante el que se inicia, porque en el marco de la competencia entre los que pretenden mantener el predominio en el mundo, esta competencia de alguna manera puede ser beneficiosa, y ya de hecho está siendo beneficiosa para los más pequeños. Así como en su momento la competencia entre la Unión Soviética y los países occidentales de alguna forma hizo que se concibieran iniciativas para beneficio de los más pequeños. Yo creo que este es lo que se inicia una competencia interesante entre lo que es China y el bloque occidental por la hegemonía a nivel mundial. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes.